Es extraño estar en estas fechas entre Navidad y Año Nuevo, pero hay estas elecciones, una detrás de otra. Eso no es sano. Yo pienso que deberían o ser juntas o estar en un periodo intermedio. Hay varios países que tienen elecciones intermedias para renovar no solamente gobernadores y alcaldes, sino también para renovar la mitad de la, como en Estados Unidos y Argentina, la mitad del Parlamento. Bueno, pero acá no, aquí elegimos el Parlamento todo conjunto, con el presidente y el vicepresidente, y luego tenemos aproximadamente medio año después las elecciones mal llamadas subnacionales. Por cierto, está mal llamar elecciones subnacionales. Está en el argot, en el lenguaje de la gente, pero no son elecciones subnacionales. Primero porque no se llaman así, sus nombres son elecciones municipales departamentales y autonómicas si quieren, pero no subnacionales porque no existe tal cosa como una subnación. Suena feo, suena inapropiadamente llamarlo así, pero bueno, ya pongamos que está instalado un poco en ese modo. Y hoy día se han cerrado las candidaturas, o la inscripción de las candidaturas. Hace unos días el calendario electoral mencionaba que se había cerrado el tema de la inscripción de los frentes de las alianzas y ahora de los candidatos. Igual esto es bastante mentiroso, porque después agarran y siempre hay un cambio. El otro día, hoy creo, inclusive hoy 26, bueno ya 27 es hoy, ayer 26 le dieron reconocimiento al presidente del Tribunal Supremo Electoral por haber llevado a las elecciones del año pasado en tiempo y forma. Ok, sí, se dieron. Pongámosle que fueron limpias, pero a mí siempre me molestó durante este último periodo que no sea serio. Ustedes si recordarán, por ejemplo, UCS, el partido de Johnny Fernández, hasta el último día no tenía candidato a la vicepresidencia. En la papeleta estaba vacío. No había nadie, entonces se votaba a ciegas, igual en varias circunscripciones y demás. Y obviamente no ganaron, pero no es pues serio. O sea, imagínense, por ejemplo, si ustedes van a elegir algo tan trivial como el presidente de una comparsa, o el presidente de su asociación, o incluso quien se va a hacer cargo de la fiesta de Año Nuevo, no da pues que elegir a ciegas. Todos tenemos que saber por quién estamos votando. Y eso fue una de las cosas que hicieron mal en la elección pasada. Y espero que con la renovación de los vocales, con el país aparentemente un poco más estable, porque Bolivia, no sabemos qué va a pasar, se pueda manejar mejor esta elección. Hoy en todo Bolivia, como suele ser también muy de la costumbre boliviana, ha habido hasta hace unos minutos, porque se cierra a las 12 de la noche del último día, todo el mundo va con sus frentes a inscribir hasta la última hora. Claro, yo lo primero que uno piensa es la famosa cosa de la hora boliviana, ¿no? Ay, vamos todos a ver a última hora a hacer nuestro trámite. Y en parte es así. Ustedes saben la historia o el rumor, la historia de cómo fue lo del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Edman Lara no era el candidato a la presidencia de Rodrigo, a la vicepresidencia de Rodrigo Paz. Era este muchacho de apellido, se me fue el nombre, de Potosí, Careaga, que luego se fue con Samuel y demás, ¿no? Pero en realidad él era. Pasa esa ruptura y básicamente a última hora que estaba con sus papeles y demás, lo llevan y se da esta alianza y miren cómo estamos hoy. En parte se da a eso que decíamos, la hora boliviana, último día, como la inspección técnica, que yo también tengo que hacer, el SOAT, todo eso a última hora, todos esos trámites que podríamos haber hecho con meses de anticipación, con semanas o hasta meses de anticipación y no lo hacemos. Exactamente eso mismo pasa con los políticos. Pero hay un tema más. Se pone más feo porque los políticos pactan. Ok, hasta ahí no estamos mal. Esta bien es parte de la naturaleza política. El tema está en que calculan, especulan. Y claro, fíjense cómo esta palabra especular la tenemos no mal usada, bien usada, pero muy ligada a lo que es el tema económico, ¿no? Estos empresarios están especulando, la gente del mercado está especulando y está subiendo los precios, etcétera, etcétera. Sí, pero los que no deberían especular son los políticos, porque se supone que los políticos tienen que darnos propuestas serias, visiones serias. Es decir, yo no podría o no sería correcto que yo vaya a una elección y le diga a la gente, espérenme hasta el último momento porque voy a llamar a mis candidatos y ver quién de ellos se viene conmigo. O sea, no es serio. Se supone que estoy vendiéndole proyectos a la ciudadanía, desde departamento en este caso o de ciudad, y resulta que hasta última hora le digo a mis aliados que quién va a estar como mi vice o como mis concejales. O peor aún, ni siquiera ellos mismos están seguros. Yo hice un video hasta, ¿hace cuánto fue? Hace unos 4 semanas, del ex rector Vicente Cuellar. Vicente Cuellar, en un programa del programa de Tufi Arén, Asuntos Centrales,
Le dice, no, no estaba, decía que pensaba que iba a ir a la alcaldía, pero después dijo que era la gobernación y ahora está en la alcaldía. O sea, tampoco es serio. ¿Por qué? Porque manejar una ciudad, la propuesta de administrar una urbe, no es completamente diferente a administrar un departamento. O sea, es otra lógica. Y esto va más allá de que si es capaz, si es bueno, si moralmente es solvente, que no creo que lo sea. Pero no es serio, pues. O sea, es como lo mismo que decíamos. O sea, voy a una federación y voy con mis papeles y digo, quiero ser presidente de la federación de taekwondo. Pero si no me da, o si hay alguien que me va a ganar, me voy a la federación de voleibol. No es serio, no funciona así. Y creo que en ese aspecto nuestros políticos, aunque a mí no me gusta llamarle nuestros, me provoca arcadas, pero los políticos juegan feo con la gente y creo que eso también tiene que ir mejorando. Pero bueno, otra vez ha sido esto. Y la otra razón que no me gusta por la que sea última hora es porque se presta para cualquier tipo de manipulaciones. Hasta última hora están sonando los teléfonos o los WhatsApps para decir, ponme a este candidato, cerrar con este y nos encontramos con sorpresas. Y encima te topas con que después cambian las listas. ¿Por qué? Porque por lo que mencionábamos hace rato, no es serio lo que ocurre con las con los tribunales electorales. Y bueno, y ahí tienes esta otra manipulación. Pero bueno, se ha dado. Y voy a empezar por lo que más me llamó la atención, por lo menos desde la parte pirotécnica. Alcanza a ver la imagen de acá arriba, esta de acá, esta donde está esta mujer furiosa, gritando y apuntando con el dedo, cual condenando a alguien al infierno. Es un conflicto que se dio en el ingreso del Frente del Libre, el frente que está llevando a Juan Pablo Velasco a la gobernación, a la candidatura, y obviamente la gente de Creemos, ¿no? De Luis Fernando Camacho. Virulencia total. Pongo la de esta mujer porque es la que me salió, pero también los del otro frente estaban bastante virulentos. Y me llamó mucho la atención el titular, y fue muy acertado lo que hizo Gigavisión, y eso que yo no suelo aprobar, ni mucho menos ensalzar lo que hacen los medios de comunicación, pero pone aquí tensión, si lo alcanzan a leer, tensión entre barras bravas de Libre y Creemos. Seguidores de Camacho y JP Velasco coinciden en el Tribunal Electoral Departamental. Y son barras bravas. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a un barra brava o a una turba? Que es irracional, que es intolerante, que es violenta, que se prende fácilmente, que no reflexiona. Lo hemos conversado varias veces, algunos de mis estudiantes que estaban por aquí hace rato lo recordarán, el comportamiento del ser humano en el grupo de la masa no es igual que el individuo. Una persona individualmente tiene sus enojos, tiene su bronca, tiene su rabia, pero en algún momento hace clic y dice, uy, ¿dónde estoy? O sea, no puedo estar peleándome acá por varias razones. Mi imagen personal, mi seguridad, las consecuencias que pueden venir después de pegarle a otra persona. O sea, en algún momento hacemos una especie de clic. Pero la masa no, la turba, la masa, la muchedumbre, para usar el término de Ortega y Gasset, no. Y eso ha pasado en esta inscripción. Se supone que estamos, en teoría, iniciando una nueva época, no digo de democracia y demás, más que todo yo le llamaría una época de transición, pero una época que debería limpiarnos un poco de todos estos comportamientos muy, muy del estilo del movimiento del socialismo. Pero resulta que es igual, se estaban agarrando a puñetes entre personas y amenazándose y demás. O sea, y acá en Santa Cruz, porque se suele ser otro tema y hay que decirlo. Desde algunas esferas se suele decir, ese es un comportamiento de allá en el occidente, y sí, también lo es, obviamente, pero no es privativo de allá, existe también acá. Entonces, madurar democráticamente es pues también hacer que estas cosas no vuelvan a pasar, que la gente acepte que hay opciones democráticas y que se puede llevar. Pero si lo que se va a hacer es más bien llevar a barras bravas, llevar a turbas a un acto que es eminentemente administrativo, porque ir a dejar los documentos es administrativo, ya si quieren darle la cuestión política, demagógica y demás, es otro tema, pero es administrativo. Si se le va a dar ese tipo de estilo a las cosas, no va a haber mucha opción. Pero bueno, ya hablando de los candidatos, porque ahora ya no son precandidatos, son candidatos formalmente, por lo menos mientras no se bajen de sus candidaturas o mientras no estén siendo modificados por sus propios jefes, hay mucho que hablar. A ver, empecemos desde lo que me llamó la atención. Luis Fernando Camacho va a la reelección, obviamente, casi 3 años, si me voy a fallar, no ha estado en el cargo, busca una reelección, la Constitución le permite ir a una.
Ok, hasta ahí no hay problema. Me llamó la atención que vayan con sus gorritas negras y ahí dice decía federalismo, la misma que utilizaba él y su candidato a vicegobernador es Bonko Matkovic, que quiero hablar específicamente de él en un rato. Um, Luis Fernando Camacho va con estas gorritas que dicen federalismo y claro, como yo ya tengo algunos años, recuerdo esa época entre 2005, 2008, 10 en las que Rubén Costas iba con sus gorritas y sus sombreros que decían autonomía. Claro, y es el eterno retorno nietzscheano. O sea, es que no encontrábamos diferencia entre lo que había antes y lo de ahora. Y estas causas que son legítimas, que son transformadoras para el modelo en Bolivia, resulta que son utilizadas por los políticos. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, no me vas a decir que el federalismo solo puede manejarlo, solo puede ser una obra de Luis Fernando Camacho, no, como tampoco la autonomía, no, pues no era solo una obra privativa de Rubén Costas, y eso fue un gran problema, porque se la agarraron. Resultaba que si ibas contra Rubén Costas en determinado momento, eras un enemigo de la autonomía. Y ahora, como yo soy una persona que piensa mal de los políticos, puedo decir que va a llegar un momento en el que si hablas mal de Luis Fernando Camacho, eres un enemigo del federalismo y eres un anticruceño y bla, 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 bla. Ya nos la sabemos. Entonces, no, es malo cuando estos políticos se agarran y se toman a sí mismos como los únicos poseedores de la verdad y de las causas, ¿no? Y eso va a pasar, porque ya está ocurriendo. Entonces, no me gusta, porque es muy peligroso. No solamente se vuelven en dueños, se convierten en dueños o en supuestos dueños de la verdad, sino además en supuestos dueños de causas. Y ojo con eso porque es muy, muy, muy peligroso. Hace rato hablaba de Zvonko Matkovic y la verdad yo no lo conozco personalmente, por fortuna no tengo, pero me llamaban varias cosas la atención de su carrera política. Lo primero, obviamente hay que decirlo, injustamente detenido por el caso, durante muchos años, por el falso caso del Hotel Las Américas, que ya está extinto y todo eso. De eso no tengo nada que decir. Eso sí, eso fue una maniobra artera del momento del socialismo que empezó en el 2009. Fíjense qué viejos ya estamos. Eso fue el 2009, hace 16, casi 10, en abril van a ser 17 años del caso del Hotel Las Américas. 17 años. Y estuvo muchos años preso y demás. Ok, de eso va. Pero ya hablando de su accionar político, claro, nosotros lo tenemos ahora en nuestro chip como miembro de la Asamblea Departamental de Santa Cruz y antes como presidente varios años de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Asamblea que tiene todavía muchas cuentas pendientes porque no ha funcionado nunca como se esperaba que haga. Pero años atrás, o meses atrás, antes de entrar a la asamblea, Zvonko Matkovic fue senador. Es cierto, fue senador suplente. No, miento, no fue senador, no recuerdo. Pero era senador del departamento de Santa Cruz. Y claro, se lo eligió allá en octubre, noviembre del 2020, y a los meses del 2021 ya postuló otra cosa. Lo mismo que está haciendo ahora Branko Marinkovic. Es senador, actualmente Branko Marinkovic es senador por Libre y está postulando ahora a la gobernación. Y es que eso es bastante irrespetuoso. O sea, a ver, hagamos una especie de metáfora. Si ustedes los eligen para presidentes de una comparsa por 2 años y a los 3 meses dicen, no, ¿saben qué? No quiero ser presidente de la comparsa, voy a irme a otro lado. ¿No les parece molesto? ¿No les parece poco serio? O decir, no, me van a elegir como para presidente de mi curso, pero ¿saben qué? No, mejor me voy a ir a otro lado. Y sabías que tenías una obligación o otro cargo. Y sabías que tenías que quedarte ahí. Y lo dejaste. Dejaste a la gente ahí mal parada. O sea, hiciste campaña, insultaste, te vendiste, quedaste en ridículo. Y luego te vas a otro cargo. Ay, esas cosas. Y es eso básicamente. Y que está ocurriendo. Y 2 veces. Con 2 senadores cruceños. A ver. Santa Cruz es el departamento con mayor población en Bolivia. Ok. Es el departamento que tiene mejor desarrollo económico en Bolivia. Ok. Parte de su falencia todavía es no haber madurado políticamente. Y esa es una de las cosas. No asumir lo importante que es ser un senador del departamento de Santa Cruz. No lo asumió en su momento Zvonko Matkovic, que se fue a la asamblea departamental, y tampoco lo está haciendo Branko Marinkovic, yéndose a la candidatura a la gobernación. No son personas serias. Lo ponía el otro día en otra red social. Son niños de berrinche. Ya, ubican a un niño al que le das un juguete y llora y te dice, dame este juguete y se lo das y se lo compra. Y después a las 3 semanas te dice, no, ya no quiero y lo deja olvidado porque quiere otro juguete.
exactamente eso, pero en política. Para estas personas, la política es eso, es su capricho de niños chiquitos, de que quieren patalear, de que no les gusta algo o que no les salió como querían. Imagino que Branko Marinkovic quería ser presidente del Senado y por los porcentajes y por la cantidad de parlamentarios que tiene el PDC, no se le va a dar, es imposible, básicamente. Pero ahora, niño chiquito, me voy a Santa Cruz y tengo el poder en la gobernación. Entonces, es una falta de respeto a la ciudadanía, al votante y creo que hasta la sociedad entera, ¿no? Pero bueno, eso es algo que seguramente también parte de la maduración que deberemos tener como sociedad, ir viendo que exigiéndoles a los políticos que se hagan cargo de los puestos a los que iban. Volviendo al tema de la elección de gobernador, yo no tengo la visión, mejor dicho, no tengo el poder de ver en el futuro, como seguramente muchas personas se venden que sí tienen, no hago futurología, pero anticipo una elección más peleada de lo que uno piensa, porque si bien es cierto, hay un gran apoyo popular a Luis Fernando Camacho, la verdad es que más allá de su detención, de su secuestro y todo eso, que fue muy injusto, nadie lo va a negar, fue una locura de parte del anterior gobierno, la gestión deja mucho que desear. Y creo que no sé si le va a alcanzar con ese discurso. Porque así es la campaña. Las campañas de Camacho suelen ser así. Fíjense la del 2020. No, perdón, 21. La 20 fue la nacional. La del 2021 estuvo centrada en cómo Camacho lideró las movilizaciones del 2019 y todo eso. O sea, poco sustento, poco proyecto y más se queda en la persona y en lo que hizo. Y eso es un arma de doble filo, porque se seca. Okay, nadie dice que no haya sido importante, pero no basta. Y peor para manejar 5 años el departamento más grande o con mayor población de Bolivia. Y bueno, no creo que eso por ese lado puede fallar. Entonces puede darse el caso que por primera vez en Santa Cruz haya una segunda vuelta. Podría pasar. Más aún cuando la amenaza del masismo, al menos no en su forma más pura, no esté latente. Entonces podría pasar. Pregunta a Menono Cosplay. ¿Cómo estás, Menono? Un gusto. ¿Qué piensas de Oscar Vargas? Mira, insisto, yo ya tengo algunos años y recuerdo a Oscar Vargas ha sido concejal. Si no me equivoco, 1 o 2 veces ya ha sido concejal. Ha trabajado en los medios de comunicación. En Red 1, en la prehistoria de la televisión cruceña, trabajó ahí en la Red 1. Y claro, siempre ha tenido ese perfil ligado a los medios de comunicación y demás. Pero creo que es alguien que si bien he trabajado en su agrupación, si no me equivoco es Sol.bo, o Sol, hay dos Sol y Sol.bo, no quiero errar. Como que es una persona que se desconecta mucho, debe tener alguna buena intención, creo, pero se desconecta mucho. Entonces tú lo notas solamente en estos periodos, en estos veranillos, en estas épocas preeleccionarias o eleccionarias, y de ahí desaparece. Y creo que, bueno, considerando cómo está hoy la política, nocivamente en continuidad, en la que nunca dejamos de respirar, como que dices, ¿y dónde estaba? O sea, consciente o inconscientemente la ciudadanía dice, ¿y dónde estaba en la movilización de tal momento? ¿Y dónde estaba cuando hubo esto? ¿Y dónde estaba en la elección? Y creo que eso le puede jugar en contra. A lo menos por cómo yo lo veo y más considerando cómo está ese tema de las plataformas y redes. Es cierto, no van a estar en campaña física, presencial, durante 6 años, pero sí puedes mantenerte activo en estas cosas. Y si no lo hacen, es difícil que eso ocurra. Hablando de otros candidatos a la gobernación, Juan Pablo Velasco, como ya hemos dicho, va a ir también a la gobernación después de su frustrado intento de ser vicepresidente. Y ahora va con la figura de Paola Aguirre. Ahorita vamos a hablar de Paola Aguirre. Y va a intentar ser gobernador. Claro, va con el mismo discurso, ¿no? La juventud, la renovación, la tecnología, básicamente va a adaptar, pienso yo, el discurso que tenía con Tuto Quiroga a lo departamental. Que tampoco es copiar y pegar, ¿no? O sea, los discursos electorales, la narrativa política de las elecciones mal llamadas subnacionales, de las municipales y departamentales es muy diferente. A pesar de que esté muy pegada en fechas a la nacional, es muy diferente a las departamentales. Hay que tener otro tipo de discursos, la proyección es diferente, obviamente, las propuestas tienen que ser diferentes, entonces como que va a tratar de adaptarlo. Ahora, hay cosas que copian, ¿no? Lo del make, lo de trabajar en el estado, que sea sexy, hoy lo pone como, hagamos Santa Cruz, sexy, ¿no? O sea, hay cosas que va a querer enlazar, pero es otra elección. Sí he notado que está menos torpe, debo confesar. Lo escuchaba en un par de intervenciones hace rato y está menos torpe con lo que dice, está menos torpe en sus declaraciones, está un poco más enfático. Toda esa alma errática que tenía en la elección nacional, creo que
la ha mejorado, la está tratando de pulir. Ok, tampoco es algo que se construye en 2, 3 semanas, ¿no? Pero por lo menos ya hay eso. Y en cuanto a lo de su candidata a vicegobernadora, Paola Aguirre, bueno, ahí tienes una cosa bien peculiar, ¿no? O sea, Paola Aguirre no solamente es hasta hoy, o no sé si va a renunciar, creo que no, ni siquiera ha renunciado, asambleísta creemos en la Asamblea Legislativa Departamental. Y era básicamente voy a decir así, básicamente era una monja de Camacho. O sea, lo que decía Camacho era una verdad intocable para Pablo Aguirre, hasta antes de la elección desde hace unos cuantos meses. Toda la verdad para Pablo Aguirre era el camachismo. Parecía que Santa Cruz empezaba y terminaba en el camachismo. Y como ven, la política es así. O sea, hoy ya no es. Hoy es crítica, es opositora y demás. ¿Y dónde está? O sea, obviamente esto es un juego de ficción, ¿no? No va a pasar. Pero uno póngase a pensar cómo sería si los políticos, si a los políticos que están en campaña tuvieras que enfrentarlos con sus versiones de 6 meses, un año atrás. O sea, que se vean en un espejo. O sea, ya, no le pongas en ficción. Agarrás, sentalo y mostrar en una computadora, en una tablet. Esto decías hace un año. Mira, ¿te parece? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué mientes? ¿Por qué el oportunismo? O sea, ¿nos consideran tontos a los ciudadanos? ¿Nos consideran personas de muy corta memoria? De repente habrá algunos que sí. Pero lo mismo, el peor ejemplo, o en este caso el mejor ejemplo de eso es el vicepresidente. Edman Lara, antes y después de la campaña, se cansó, se extenuó de mandar diatribas y maldiciones para todo el mundo y luego eran grandes personas. Le da una especie de chiripiolca. Los más viejos saben lo que es una chiripiolca. Y resulta que otras veces son buenos a malos y malos y buenos. O sea, bien orwelliano, ¿no? O sea, es como cuando el enemigo no es y luego es el amigo. Y eso es lo que está pasando con Pablo Aguirre. O sea, aquí no. Y sería muy canalla, porque puede pasar, canallesco, mejor dicho, que se escuden en la condición de mujer o decir que es una luchadora, que es madre de familia y con eso no desviar la crítica, que puede pasar, porque ya ha ocurrido en Bolivia, un montón de veces. Así como ocurre con el tema indígena, también ocurre con el tema de la mujer. No, está hablando de mí, yo soy mujer, no. Se supone que aquí estamos hablando de ideas, de proyectos o de la ausencia de ellos. Y creo que ahí también hay varias cositas, ¿no? Que sería bueno confrontar. A ver, ¿quién más está yendo para la gobernación oficialmente? Si alguien me ayuda. Otto Ritter. Y el tema de Otto Ritter es complejo. Porque, a ver, es un tipo que para muchas personas tiene cierto carisma, tiene es muy dicharachero y demás. Pero no tiene nada que ver con renovación en política, Otto Ritter, ¿no? Absolutamente nada. Otto Ritter fue concejal hace muchos años, en la prehistoria política, mentiras, no tanto, pero en el anterior siglo o inicios de siglo, fue concejal de Santa Cruz de la Sierra. Antes, y esto para que lo sepan, ¿no? Porque la ley era muy distinta antes. Antes los concejales, el primer concejal era el candidato a alcalde. O sea, si tú postulabas a la alcaldía y no salías, automáticamente eras primer concejal. Y eso cambió con la nueva constitución. Y medio que les movió el panorama a muchos porque antes era fácil. Decías, voy a ir a la alcaldía, no gano, pero soy concejal, automáticamente. O por lo menos si tenía cierto porcentaje de votación. Hoy no es así. En esa época, Otto Ritter fue candidato por la Falange Socialista Boliviana. Él todavía lleva un corazón falangista, con todo ese nacionalismo, con todo eso que de algún rato vamos a hablar, la ideología de los partidos políticos clásicos en Bolivia. No quiero decir desaparecidos, ¿no? Porque hasta hace un año él, mire, estaba desaparecido y hoy gobierna, ¿no? Pero para que vean que en política no hay nadie desaparecido. Entonces, Otto Ritter es de esa época. No es una nueva cara, no es un disruptor, no es alguien externo, o como le dicen, como les gusta, el outsider, no, para nada, no es. Es alguien es alguien que ya tiene varios años en política. Después, y claro, y ahí viene el tema de las alianzas. ¿Con quién vas? ¿Cómo se maneja? ¿Quiénes se presentan? Fíjate que oficialmente hasta ahora que yo haya visto el MAS no ha presentado candidatos oficialmente, menos el Levismo. El Levismo ha tenido esta intención de aliarse con Morena, el partido de Bacopa, y ha sido rechazado el día de hoy. O sea, y claro, uno tiene que ser una
un poquito, ¿cómo les digo? Un poquito menos, un poquito menos confiado, porque resulta que por ahí vienen los apoyos subrepticios, los apoyos ocultos, como ya ha pasado en la nacional. Johan, ¿cómo estás, Johan? Tanto tiempo. Dice, profe, en un promedio, ¿cuánto gana un concejal titular y uno suplente? Creo que se ha actualizado. Hasta hace unos 8 años era 11.000, entre 11.000, 9.000, 11.000, creo que 10.000 o 11.000. Pero, ojo, tienen también bonos, porque ahí está también otra de las grandes cosas que se ha malentendido en este país. Hay bonos por transporte, hay bonos, hay viáticos, mira, te voy a contar una anécdota para que veas cómo funcionaba hace algunos años. Hace algunos años, en la gestión de Percy Fernández, sí, en la del 2010, si mi memoria no falla, cuando empieza la del 2010, se piquitoneaban los concejales porque no todos tenían vagoneta asignada, vagoneta y chofer asignado. Y ese era el pleito. Porque los nuevos decían, no, no eres nuevo, no te voy a dar, no te voy a dar vagoneta. A ese nivel llegaba. Y debe ser algo por ahí ahora, porque el tema de los asesores. Vieron el otro día de esas dos diputadas de Libre. Básicamente lo mismo ocurre en los consejos. Estas que decían, no me alcanza el sueldo con 5.000 y concejal suplente. O sea, imagínate. No. Y es cierto, uno puede decir, no, con 5.000 es mucho dinero, otros desde su óptica dirán, no, es poco. No, otra discusión esa. Pero se supone que cuando tomas la decisión de ser parlamentario o asambleísta departamental o municipal, en este caso, asumes la realidad que te va a tocar, ¿no? O sea, no creo que... Quisiera decir que no creo, pero no sé, no creo que tu ambición o tu emoción por algo te obligue o te impulse a tomar un cargo o un lugar que no quieres. O tanto es la ambición, o tanta es la ignorancia, o tanta es la locura, el fanatismo. Ahí se los dejo, véanlo ustedes. Pero fue bastante patético eso. Claro, y uno decía, ¿se acuerdan cuando estaban saliendo los anteriores de la Cámara y había una diputada de La Paz, creo, no sé dónde era, y decía, ¿por qué no queremos devolver los celulares que nos había dado la Cámara? ¿Cómo no tenemos ni jubilación y demás? Bueno, se suponía que no tenía que ser así. Y ahora estos nuevos, lo que nos harán todavía. Entonces creo que por ese lado de la gobernación va a ser muy, muy complicado. Ahorita mientras conversamos voy a entrar a tratar de ver si hay alguna actualización en las listas de quienes van. Pero va a ser bastante pintoresco el tema de la gobernación. No, sí, obviamente arranca con ventaja Luis Fernando Camacho porque está en el cargo, por todo lo que representa y demás. Pero no sé si todavía, si va a ser una elección tan fácil. Y ahora, antes de pasar a otros departamentos, toca hablar del municipio. El municipio de Santa Cruz de la Sierra. Qué cosas que nos toca vivir acá, ¿no? Yo la verdad, honestamente, les confieso así, y lo he dicho alguna vez en persona, alguna vez en clases o algún momento, yo pensé que no iba a haber nada peor que Angélica Sosa. O sea, de verdad, era tal el manejo de la corrupción, la prepotencia, ese sentimiento de omnipotencia, vamos a hablar de eso en otro momento, que tenía, con la que se campeaba esa mujer y con la que se movían en esa gestión heredada de Percy Fernández. Para mí no es santo de devoción Percy Fernández, por cierto. Yo no me sumo a eso. Yo no juego ahí. Yo prefiero ser sincero conmigo y con toda la gente que me escucha, que me ve y decirle, ¿sabes qué? No era un angelito, era una persona que obviamente en su momento de lucidez, aportó, sí, pero después fue parte de una estructura terrible y que engendró otra estructura peor todavía y así, tipo efecto mariposa. No tendrías a Johnny Fernández todavía gobernando esta ciudad si no hubieras tenido a Angélica Sosa. Y Angélica Sosa está desde el 2005 con Percy Fernández, desde que empezó como directora de parques y jardines. O sea, por ahí viene también la mano. Pregúntame, Gusar, ¿crees que los bolivianos tenemos muy arraigada la corrupción o es una realidad falsa que nos imponen? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta, porque está abordada, como mencionas, desde el punto de vista cultural. Y claro, se suele simplificar, la gente dice, es un problema cultural. Claro, lo que olvida la gente es que el concepto de cultura es muy complejo. La gente dice, es cultural, como una especie de salida fácil, ¿no? No, pero está muy bien. Y esto lo menciona también Ortega y Gasset. La cultura es política, es religión, son cuestiones éticas, son cuestiones, qué sé yo,
hasta cuestiones de estado de ánimo, todo eso está metido en la cultura. Y la corrupción es eso. O sea, sumas varios factores. El elemento de que la impunidad, la justicia o la injusticia en este caso, que no ponen sanciones ejemplarizadoras y dices, ok, si me va a cubrir mi superior, ¿qué va a pasar? Si le doy una parte, se supone que él va a defenderme. O sea, bien al estilo mafioso, ¿no? O sea, por eso es buena tu pregunta. Yo no sé si está tan metida en arraigada como nos parecen, pero tampoco es solamente la oportunidad. Porque alguien dice, no, es que ve el dinero ahí y va y lo agarra. No, o sea, no estás hablando. Y si quieren, hay que hablar desde un centavo hasta 10 millones de dólares. Porque esa es una de las cosas también que también se dice, ¿no? Dicen, no, es que roba porque hasta cierto punto. Y esto lo dice Alejandro Dolina en uno de sus programas. No existe un umbral, no existe un portal de decir, hasta aquí robo y de aquí no. O sea, me dices que el corrupto va a robar hasta los 9.999.000.99 y que al 1.010.000 va a dejar de robar. No, o sea, no hay. O sea, no hay ese umbral. O va a decir, ok, ya robé suficiente, ya no quiero, ya soy millonario. No, es evolutivo. Y en niveles inferiores, mandos medios o cuestiones bajas, ya has dicho, yo vindico el derecho del ciudadano a pensar mal. Y por lo tanto, yo tengo que pensar mal. A mí me cuesta pensar que un tipo que va y que, como los videos que sacaba mucho Mamén Saavedra y el concejal Medrano de las licencias. A mí me cuesta mucho pensar que un tipo va a agarrar y va a cobrarle a todos los negocios sin decirle al superior. Y que a su director. Y que el director no le dice a su secretario. Y que el secretario no se lo dice al alcalde. Me cuesta creer que sea así. Lo mismo, me cuesta pensar que un ministro cometa un desfalco millonario y que el presidente no sepa. O sea, me cuesta, yo soy muy mal pensado, por fortuna. Entonces, creo que ese tema de la corrupción está ahí. Está en la cultura, ya lo hemos dicho, está en la falta de control y está en la visión misma que se tiene de lo que representa el Estado. Siempre ha habido corrupción. No voy a decir que se inventó la corrupción con el MAS, mentira. Pero lo que ha pasado en la época del MAS es que ha venido como una especie de boost. O sea, es como la corrupción se tomó 2 Red Bulls y un café express así de golpe y dijo, ok, como no va a haber nadie durante, no sabían que iba a durar 20 años, aunque ellos planeaban quedarse 100. Ellos sí planeaban quedarse 100. No va a haber nadie que me controle. Tengo 2 tercios, tengo ministerios, tengo los movimientos. ¿Quién va a decir algo? Entonces soy impune. Y eso es lo que pasó. Y eso se heredó. Y eso se contagió. A ver, voy a poner una analogía igual. O sea, a los que nos ven usan computadoras y celulares, nos están viendo. Un virus. Pero no un virus de la palabra en el sentido de la salud, sino en el sentido informático. ¿Qué te hace un virus? Te infecta. Se esparce, se reproduce igual que el otro virus. Y eso creo que ha pasado con la corrupción desmedida, con el descaro, con la desfachatez. Es como cuando volvemos a estos videos, que también voy a hablar de eso, de los concejales agarrando corruptos y dicen, no, yo no he sido, no, yo estaba ayudando. Dijo, te agarraron, te filmaron, pero no, dices que no. O sea, creo que eso también es lo que está pasando. Y claro, y en esto también hay que cambiar el tema de la visión de lo que es nuestra ciudad o las ciudades capitales con lo que ocurre en las provincias. Porque se maneja de otra manera también. Hay cierto secretismo, encubrimientos de otra clase. Tiene también sus bemoles la corrupción en las provincias. Y eso también es bueno. Y en las ciudades pequeñas. Eso también hay que conversarlo. Johan, vuelves a preguntar. Dice, ¿qué opina Mister de lo de Maite? A ver. Hablemos de... siempre se habla de que la política es pan y circo, ¿verdad? Pero hay otro tema. Hay una... Yo creo que es un término que le voy a... pedir prestado a Mario Vargas Llosa en un libro que publicó hace varios años, obviamente antes de su muerte, que ya fue hace más de una década, que se llama La civilización del espectáculo. Vamos a parafrasear un poquito ese libro y vamos a llamarle la política del espectáculo. O sea, disparada o dada con un boost, con otro rush de esto. Entonces tienes una masa de personas objetivamente votante, que no son todos, porque entre ustedes hay menores de edad viendo y que no votan todavía, pero que está con esto. Y que
al desaparecer la política tradicional del puerta a puerta y al desviarse hacia ese tema de las redes y demás, bueno, adquiere una voz y un eco muy diferente en algunas personalidades. Y es lo que ocurre con Maite. Maite Flores es un personaje de esta ciudad cuya vida es muy bien conocida, pero que está en el radar mediático por lo menos desde hace 14 años, 13 años, no sé, ya ni me acuerdo. Entonces, no, quizás más. Entonces, claro, y ahí volvemos al otro. Es que como todo lo hemos tomado de una manera tan ligera, tan chistosa, pensamos que es hasta joda, pensamos que es hasta una cámara escondida. Bueno, ya ustedes no son tan viejos como yo, no saben lo que eran las cámaras escondidas de Videomatch. Pero pensamos que es eso, o una fiesta, un aviso del Día de Inocentes. Pero resulta que no, que es cierto. Y claro, y esto no tiene que ver con el carisma o su pasado, lo que he hecho, no. Tiene que ver con cómo concebimos o cómo concibe la clase política la idea de quién va a administrar una ciudad. Porque, ok, dirá, no va a ganar su partido. Pero ustedes saben que por un concejal se puede cambiar el plan de, por ejemplo, puede votarse o no, como ha pasado varias veces, por el plan de recojo de basura. Se pueden aprobar o desaprobar contratos. Se puede designar o no a un alcalde suplente si es que le pasa algo al titular. O sea, a ver, es que volvemos a esta lógica. En política nacional, un diputado sí es importante, pero es uno entre una centena. En cambio, en las ciudades es uno entre 11. Los concejales son 11. Estamos hablando de la decisión del 10% de la decisión de lo que ocurre en la ciudad más grande de Bolivia, con mayor población del país. Entonces, uy, no sé, no me parece algo sensato. Y eso no tiene que ver con su vida, ya lo he dicho. No, la vida privada, esa parte. Pero cuando ya se ingresa a la arena pública, hay que pedir más. O sea, quizás y hasta nos sorprende, digamos, ¿no? Pero no creo. Entonces creo que es de eso, una política de espectáculo llevada casi al chiste de decir, ¿y qué pasaría si? Así como en Marvel, ¿no? What if? ¿Qué pasaría si Maite fuese alcaldesa? ¿Qué pasaría si fuese concejal? Y así es como aparecen. O sea, claro, y uno dice, no va a pasar. El ejemplo más claro está en Bolivia, con la elección de lo que ha pasado con el famoso capitán Edman Lara. Bien, sigamos. Uy, se me perdieron algunos comentarios. Vuelvo. Ah, ya. Ahí está. Ah, ya. Dice Megusar, escúchame otro live que en realidad es algo que nos hacen creer los medios, pero no es algo que en realidad no pase. Pasa mucho y se ve diario. Sí, se ve. O sea, y aquí volvemos a esta cuestión repetida, ¿no? Es decir, la corrupción de las pequeñas cosas. Salgamos de las cuestiones políticas del Ejecutivo. Vamos a la cuestión judicial. Por ejemplo, yo conozco bastante porque bueno, varios años trabajando como abogado. Uh, Técnicamente es corrupción darle 20 bolivianos al notificador. Bueno, ya no agarran 20, estoy pensando en la prehistoria. Darle 50 o 100 bolivianos al notificador para que haga su trabajo. O sea, es corrupción. Sí, pero si no lo hago, no va a haber la notificación y mi cliente me va a colgar a mí como si yo no hiciera mi trabajo. Entonces, sí, tiene que ver con un sistema. Y ahí el término sistema aplica bien, porque es un conjunto de prácticas, un conjunto estructural de instituciones y de personas que manejan así, y a que a veces no nos orilla, que no nos deja margen para otra cosa. Es triste, es feo. Entonces, ahora, lo que yo siempre digo es que una cosa es juzgar la corrupción del ciudadano que se ve orillado porque no hay otra manera, que es malo, pero dentro de otra escala, que del otro que se beneficia pagando un juez para no ir a la cárcel, o del que, qué sé yo, tiene un contrato millonario dándole una parte, las famosas licitaciones, volviendo al tema ejecutivo. O sea, ¿ustedes saben lo que es un DBC? Un DBC es un documento base de contratación. Los documentos base de contratación, ¿te molesto por favor con el vasito? Vasito, por favor, me quedé sin garganta. No, el de arriba. Ah, ya. Gracias. Un DBC es un documento base de contratación. Es lo que se pide para toda licitación. Se supone que ahí están puestas todos los requerimientos de alguien que va a licitar. Cuestiones como un gasoducto, una carretera, qué sé yo, a partir de cierto monto, ¿no? Porque antes de eso hay contrataciones directas. Y claro, uno asume que si cumpliendo uno de esos requisitos y poniendo un buen precio en una licitación ya la va a ganar. Pues obvio que no es así en Bolivia. En Bolivia las licitaciones van, sin mentirles, desde el
10 hasta el 30% que se pedía a la gente para darle la licitación. O sea, millonadas que se repartían después entre viceministros, ministros. O sea, ¿qué queda? ¿Qué quedaba? O sea, voy a decir que queda porque todavía no tengo garantías de que las cosas vayan a cambiar del todo. Pero así es. Lo mismo en las municipales y demás. Desde cuestiones tan básicas, mira, no te voy a hablar de carreteras, de aeropuertos, ni de nada. Si, si no es algo más pequeño, venta de papel. Sin mencionar quién, porque no tengo obviamente las pruebas. Había una época en la que había corrupción en la compra de papel en la alcaldía, en una gestión pasada de la alcaldía. Claro, vos dices, ¿cuánto se puede ganar en papel? En corrupción de papel, ¿cuánto? Ah, pensá cuántas hojas de papel se imprimen en cada oficina, en cada asiento de las direcciones municipales, de las secretarías. Y te vas a dar cuenta que sí. Es esa corrupción de otra clase, esa corrupción de otro nivel, pero que está. Y como dices, está ahí, está en todo. Megusar dice, la política está muy mal aplicada y la ensucian con lo que los hacen mal los mal llamados políticos. Sí, o sea, a ver, siempre está esta polémica, ¿no? Dices, los políticos son el reflejo de la sociedad, tenemos la clase política que nos merecemos, la que nos toca, es un mal designio o quizás un castigo del infierno tener a políticos así. O sea, es lo que hay, emergen de la sociedad. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dices es que no hay el intento de adecentarlo. Porque, ok, sales del barro algún día, sales sucio, sales de algo malo, pero una parte de vos tiene que decir, che, haré que no sea tan malo. O sea, trataré de elevar el nivel. Si estos de aquí se van a lanzar excremento o bananas, trataré de no hacer, trataré de tirar 2 o 3 ideas importantes, trataré de dar 2 o 3 propuestas buenas para el país o para la ciudad, el departamento. No, nada. Entonces, creo que también eso tiene que ver con la forma de adecentar un poquito la política. Y claro, y las nuevas figuras tienen ese desafío. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen? Uf, o sea, nuevos diputados, nuevos concejales. Justo pasó, no sé si se quedó o pasó Dyler. Dyler era compañero de colegio. O sea, nos conocemos hace años y ahora está ocupando un lugar en el legislativo. Y bueno, tiene un desafío enorme. ¿Por qué? Porque se supone que es una generación, nosotros que hemos pasado de los 35, 40 años, asumir una nueva forma de no solamente ver la política desde la demagogia de siempre, sino desde la realidad. Que ese sistema feo, que ese sistema perverso no nos absorba. Y creo que, o no los absorba, porque yo estoy fuera. Pero creo que eso también sería un buen desafío. El problema es que el tiempo se acaba. O sea, dices, 6 meses, un año, ¿y qué cambio ha habido? ¿Qué transformación ha habido? Y ejemplo lo tenemos cerca, la pasada gestión legislativa. ¿Qué de bueno dejó la bancada digna de Creemos? O la bancada de Carlos Mesa, que ni bien a los meses empezó a disgregarse, como la de ahora del PC. O sea, en fin, vamos a tener chance de hablar de eso en otros momentos. Chris menciona, ¿cómo estás, Chris? Mister, ¿cómo afecta la pelea entre las dos barras al país? Es que ojalá fuesen dos. Van a ser un montón. Recurriendo a los viejos juegos de la vieja época, de las que jugábamos antes, en StarCraft o en Warcraft, en todos esos juegos había el modo todos contra todos o modo refriega. Preferíamos el todos contra todos, ¿no? Porque refriega era todos o sea, era uno solo contra todas las facciones de la computadora. Preferíamos elegir el todos contra todos. O como se juega ahora, digamos, el multijugador. Va a ser una pelea de barras de todos contra todos. A ver, lo que yo espero, un viejo cínico cansado, no es que sea una campaña brillante, pero espero por lo menos que no se vuelva una campaña violenta. Porque puede pasar. Extrañamente, al haber no desaparecido, pero sí haberse eclipsado la figura del MAS, es como que se abre un nuevo escenario en el que hay que, en el buen sentido de la palabra, disputar espacios. Pero ¿cómo marcas un territorio? ¿Cómo lo haces? Voy a ponerles un ejemplo de Malcolm. Hay un capítulo de Malcolm in the Middle, en el que Reese, uno de los hermanos de Malcolm, que era el abusador de la escuela, decide no hacerlo. Decide no ser más el bully de la escuela. Y claro, ¿qué ocurría?
que al no estar Riz haciéndose cargo no haciéndose cargo del bullying en la escuela, todo era un caos. Porque la estructura de poder se había desperdigado y era todos contra todos. Y algo así va a pasar. Porque como no está el MAS, por fortuna, al menos no en su forma oficial, estas refriegas por un municipio, por un asambleísta, o por el cargo de la gobernación, o las disputas del discurso, van a ser mucho más fuertes. Espero que no terminen en violencia, obviamente. Pero hay que tener hay que tener una gran madurez democrática para aquello, porque si no estaríamos no solamente repitiendo lo que ha hecho el MAS, sino haciendo algo más peligroso, que es justamente hacer lo peor. Y darle de aquí a 5, ni siquiera a 10, sino de aquí a 5 años, la legitimidad al MAS de volver. Y decir, ok, no pudieron. Se siguen peleando, se siguen quitoneando los recursos, se siguen peleando por los... Y les van a dar la razón. Eso es lo peor. Porque va a resultar que no hay un orden que se haya podido construir socialmente, un tejido social que haya podido resistir los desafíos democráticos. Y ojalá no pase. Ojalá no pase. Lo malo, dice Megusar, es que a veces uno por querer hacer bien las cosas lo derriba te hunde. Sí, sí, sí. Y no solamente en los cargos políticos, sino en los cargos burocráticos. Es el clásico ejemplo. Imagínense una persona que trabaja como parte de la sección contable de alguna oficina pública. Y dice un día, uy, aquí faltan $300,000. Voy a denunciarlo. ¿Y qué ocurre? Que el jefe le dice, no lo denuncies. Y entras en ese clásico dilema. Lo denuncio y pierdo mi trabajo, o me quedo callado, tengo la necesidad de alimentar a mis hijos o a mi familia, y bueno, que sigan robando. Claro, uno desde afuera, volvemos a esto, y si de afuera piensa lo correcto, porque es lo correcto. Lo correcto es correcto objetivamente. Ok, eso no está discutible. Es malo solventarlo. Ahora, el llevar esa acción asumiendo las consecuencias de lo que venga es otra cosa. Ahora, y lo mismo puede pasar con parlamentarios, lo que decía Megusar. Imagínense, por ejemplo, un proyecto de ley que puede venir, que sea malo o que no esté correcto, pero si tu jefe de bancada o el presidente de una cámara y te dice, no, tienes que ir por eso. Y no, yo quería votar diferente. Y mi conciencia me decía lo mismo, ¿no? Pero si no votas, no es que no te voy a dar un premio, no, sino que te voy a bloquear. Te voy a hacer la vida imposible. Pasa. No, aunque no crean, el espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional es mucho más, ¿cómo lo llamaríamos? Mucho más lleno de matonaje de lo que uno creería. A ver, dice más abajo, Criterio Liberal, ¿cómo estás? Siempre veo tus comentarios. Y dentro de la alcaldía, ¿qué personaje viene con una trayectoria o visión menos manchada? A ver, no sé, yo no pongo las manos al fuego por nadie, porque creo que al final, a ver, somos personas de muy corta memoria. Por ejemplo, cuando te dicen que Mamén Saavedra es nuevo, no, pues no es nuevo. No estoy diciendo que sea malo, ni bueno, pero no es nuevo. Mamén Saavedra ha sido concejal ya en 2010. Y si fue corta su gestión, fue porque Percy Fernández, junto a los otros concejales rebeldes, lo sacó junto a los otros concejales rebeldes, entre los que estaba Leonardo Roca, que hoy es senador. Lo sacaron de su cargo por oponerse a Percy, justamente hablando de lo que decías hace rato, justamente de eso. Y bueno, después también fue diputado y demás. O sea, nadie es nuevo. Visión menos manchada, no lo sé. O sea, yo voy a partir de algo y les voy a ser sincero. Yo creo, yo parto y tomé la decisión estos días de que voy a votar nulo. Hoy. Si me preguntan a mí en la gobernación y la alcaldía, yo voto nulo. Hoy. ¿Por qué? Porque nadie me convence. Porque nadie me ha sabido persuadir de que el proyecto que entre comillas me vende valga. Si en este camino hasta marzo me dicen, ok, y me convencen, bueno, votaré por ese frente, o para la gobernación o y para la alcaldía. Pero hasta eso, yo arranco del nulo. Mi punto de partida, hoy 27 de diciembre, es el nulo. A ver después qué pasa, ¿no? Bueno, y el caso de Santa Cruz, al menos, en la gobernación y en la alcaldía, no tenemos pues ya la amenaza del MAS. Al menos no en su forma original, ¿no?
Entonces, como sí pasaba, por ejemplo, en la elección del 2021, estaba este sujeto despreciable, Mario Cronenbold. O ya no está. Al menos no para la gobernación, creo. No sé, cuando empezamos el live no se había cerrado todavía esto. Pero igual sí me puede modificarlo. Pero la amenaza del masismo latente, el chantaje a veces, no está. Criterio Liberal también dice, no tengo tanta historia política, es difícil de investigar el detalle muchas veces. Sí, lo que pasa es que, a ver, por suerte hay formas, ¿no? Están. Lo que no hay es registro. Yo, por ejemplo, estaba buscando notas de justamente esto de lo que estábamos conversando hace rato, de las elecciones de allá del 2010, de la época de Percy Fernández, cuando con Desiree Bravo y otros concejales masistas afuerearon a los concejales rebeldes. Y queda muy poco. Porque esa época, salvo Eju.tv o algunas cosas del deber, no es difícil, no es fácil, está medio perdido. Claro, si uno tiene tiempo, puede ir a una arena de hemeroteca, es lo que yo a veces hago, digamos, cuando quiero una nota específica, voy a la biblioteca y ahí está. Buscan, le piden en la zona de la hemeroteca, quiero el periódico de diciembre del 2005. Y se los dan y ya lo encuentran, pero digitalmente cuesta. Ni qué decir de otros lados, ¿no? Es difícil, pero ay, siempre se puede, con una buena herramienta de búsqueda. Hoy ChatGPT ayuda mucho en eso. Si uno le pone el prompt correcto, la instrucción correcta en búsqueda, ayuda. Ay, de repente faltan imágenes, pero pone datos interesantes. Me gusta, claro, ¿se acuerda del capítulo de Malcolm in the Middle? Sí, Reese, gran personaje, Reese. No solamente en ese capítulo. Me encanta en el capítulo donde muestra, en los capítulos en los que muestra su capacidad culinaria. Era un crack en la cocina, pero era un tipo obsesivo, ¿se acuerdan del episodio de los guantes? Era obsesivo, aparte con el reloj, él sabía que, o él tenía en la cabeza que 2 segundos no podía trazarse el plato porque era de echarlo a perder. Y es bueno, es un buen personaje porque muestra eso, siendo tan desordenado en su vida, en su higiene, en la escuela, resultaba que el tipo era tremendamente metódico y hasta obsesivo con las cuestiones culinarias. Entonces, sí, es una buena serie. Y no ha envejecido mal, oye. Todavía estaba viendo unos capítulos así tarde noche y no ha envejecido mal. Es tremendamente incorrecta para con algunas cosas, pero no ha envejecido mal. Y bueno, viene ahora el reencuentro, ¿no? Esos 4 capítulos que van a ver, que va a haber menos Dewey, todo el elenco original. Bryan Cranston, que vuelve después de Breaking Bad y su maravilloso papel, vuelve a ser el padre. Entonces, no, está bueno. La actriz que hace de Lois, todos vuelven, salvo Dewey. Entonces, habrá que ver. Una colega me dice, ve Gusar, que trabajaba en el Banco Azul que quebró, encontró varias cosas y así le dijeron. Ese es un tema, porque también, a ver, volvemos a lo mismo. Internamente las instituciones privadas, empresas y demás, tienen pues su hermetismo y demás. Y está mal. Si pues, uno ve una cosa mala, tiene que hacerla notar. Sin embargo, el nivel de consecuencia de que algo malo pase o que hay algún manejo en las cuestiones privadas, nunca será tan grande como en la administración pública. En la administración pública puede ser no solamente irresponsable, sino hasta fatal. Y de hecho lo es. Ejemplos, accidentes, deslices, inobservancias. ¿Quieren un ejemplo de las inobservancias? Que seguramente algunos no recordarán. El vuelo del Lamia. El del Chapecoense. Ustedes imagino que vieron o recordarán lo que pasó con el Chapecoense, el equipo de fútbol que iba volando desde Brasil a jugar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, que luego sería campeón de la Libertadores. Atajaba a Armani en ese equipo. Es casi el prime de Armani, porque Armani tiene su prime en 2018 con River. Pero antes de eso jugaba en el Atlético Nacional. Y el Chapecoense iba a jugar y se estrella el avión. Bueno, resulta que hace unas semanas Estados Unidos ha devuelto el juicio a Bolivia. Porque la empresa era boliviana. Ahí ves cómo la corrupción, él no importa, el hacerlo pasar nomás, cobró una tragedia internacional terrible. Y ojo, eso todavía se va a ver, ¿no? Pero te lo pongo ahí para que veas cómo puede ser de terrible. No es solamente, no se hizo la escuela, no se hizo el camino, no. Sino que pueden pasar cosas atroces. Para que no digan que soy solamente un antimacista, que sí lo soy. También la corrupción estaba antes del MAS, lo decía. Investiguen 1998. No habían nacido, obviamente, muchos de ustedes, pero investiguen lo que pasó con el con el entonces ministro de Defensa de Hugo Banzer Suárez. Es que Banzer que a varios les gusta vindicar. Fernando Kiefer fue declarado culpable en un caso de corrupción por las donaciones que se mandaron a Bolivia después del terremoto de Aquila y Misque. En el año 1998, en mayo, estaba niño aún,
hubo un terremoto muy fuerte en el cono sur de Bolivia. Destruyó varias partes de Totora, Iquile, Misque. Y claro, y los donativos llegaron y resultó que hubo un acto de corrupción atroz en el gobierno de Banzer. Búsquenlo, por si acaso. Es un caso atroz. Y bueno, y si quieren ver, el otro día veíamos, no sé si se acuerdan, a los que están conectados de mis estudiantes, vimos este año el día que murió el silencio. Es en esa parte donde fue el terremoto. Todos esos paisajes que se ven de esos pueblos, esas casas, menos, chao. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Buen programa, saludos de Oruro. Saludos, Denis. Siempre estamos viendo tus aportes y tus contenidos. Está muy bueno. Saludos hasta la capital folclórica de Bolivia. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Siempre es un gusto saludarte. A ver cuándo te reintegras a los efusivos sábados de fútbol por la tarde. Uno tiene que ser multifacético. No solamente es la política o los libros. La labor del fútbol siempre es interesante. Me gustar dice de nuevo Malcolm in the Middle. Era buenísimo, bastante real en sus situaciones. Recordaba a unos primos que eran hermanos y hacían travesuras así. Claro, a ver, obviamente hay escenas en la serie que van al absurdo, pero hay otras que son geniales e icónicas. O sea, la gente no cacha que Malcolm in the Middle es de hace 20 años, y no es que más. Claro, y tienes a escenas como el famoso Comodo 3000, que épica escena, y hasta hoy se utiliza. Es como decir otro día alguien, un creador de contenido. Si te sirve para el meme, y es de hace más de 15, 20 años, es que trascendió. Punto. O sea, ya rompió la barrera temporal. Y sí, no. Hay otro capítulo que es muy bueno, mira, hablando de Malcolm, que tiene que ver con la exigencia intelectual. Malcolm, en la clase normal, era un superdotado, era un crack. Cuando va a la clase adelantada, resultó que no era. Y tenía su profesor ahí bastante exigente y resultó que no era. El clásico ejemplo, pez grande, pecera chica. No, le tocó otro desafío. Tiene un montón de cosas buenas. Y al final no es malo. A ver, es un final de una sitcom, pero te dice un cachito, hay que aterrizar en la realidad. Y también es una serie que sirve para reflexionar sobre la irresponsabilidad paterna. Una familia con ingresos limitados, claramente, teniendo tantos hijos. Porque estaba Francis, estaba Reese, estaba Malcolm, estaba Dewey, y está el otro que aparece después. Y la serie finaliza cuando está embarazada una vez más Lois. un ejemplo de lo que no hay que hacer en estos tiempos. Tomando en cuenta, dice criterio liberal, que vivimos en un país centralista en el que la nacional ocupa las decisiones desde un enfoque liberal, ¿qué se podría hacer tomando que los gobiernos regionales ejecutan normas? Ese es un buen tema. Hay una relación que suelen encontrar, sobre todo en Estados Unidos, algunos pensadores. Se me fue el nombre del libro, lo voy a buscar. Me pasaron en PDF en un curso que hicimos hace un par de años en Brasil, que relaciona la idea de no dependencia del Estado con el modelo federal, pero no porque haya sido una voluntad. No es que dijeron, les vamos a dar a los estados en Estados Unidos la libertad de que hagan. No, sino porque materialmente era imposible que lleguen. La administración central. Es decir, no es que quiera darte el poder, sino que no me da. Entonces te delego. Y eso genera una especie, claro. Y eso guarda correlación. Yo cuando lo leí, lo escuché, me pareció muy correcto. Perdón, porque se parece mucho a lo que ocurre en Santa Cruz. Con sus diferencias, obviamente, ¿no? Pero en Santa Cruz, parte más allá de la cuestión identitaria, las diferencias culturales, gran parte del desarrollo y del empuje que tiene Santa Cruz es por su no cercanía con el Estado central. Cambia en el siglo XX, sobre todo desde algunos dicen el 50, otros dicen las regalías un poco más adelante, el 70. Sí, pero esa parte cambia. Desde ahí empieza a cambiar. Pero era, o sea, tan lejos que no podemos esperar al Estado. Tenemos que hacer algo. No perfecto. Por si acaso, yo no suelo creer en ese modelo cooperativo cruceño perfecto. Nada es perfecto, nada es idílico. Pero funcionaba, en su momento funcionaba, digamos, ¿no? Entonces creo que el centralismo es absorbente porque por su definición misma centraliza el poder. Ahora, creo que el problema, y hace rato lo decíamos cuando hablábamos del federalismo y la autonomía, el problema es que cuando se mandan estas ideas descentralizadoras, primero que como lo decíamos, nada es perfecto, sino que además se puede manejar mal. Y te pongo el ejemplo que siempre menciono. Lo que se buscaba con la autonomía era descentralizar el Estado. Decir, ok, que no me manden desde La Paz todo lo que tengo que hacer en mi región, ya sea Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, la que sea Tarija, pero la dividiremos, acercaremos el poder a la gente, o a la administración a la gente. ¿Pero qué pasó? No se dividió el poder, se lo replicó.
Es decir, que se creció en burocracia, pero además en controles. Y resulta que, por ejemplo, para tener un producto a la venta, como un panetón, algo tan mundano como un panetón, época buena para comer panetón, aunque no me gusta la fruta brillantada, tienes que tener un panetón aprobado por tu municipio, porque hay una lista de panetones aprobados por el municipio, ojo, ¿no? Tiene que ver el CEDES, cómo lo haces, departamental, y el SENASAC del ministerio. O sea, resultó que en vez de mandarle a uno de los dos niveles inferiores el control sobre tu panetón, los tres te controlan. Tres entidades que están repitiendo el mismo control para algo tan trivial como un panetón. Y así un montón de ejemplos. Entonces creo que ese fue el problema con la autonomía. Muy al estilo masista, centralizar y crecer la burocracia. Pero creo que también ese fue el problema. Ese es el problema todavía. Y por eso digo que el federalismo como tal no va a ser la solución. Bien empleado puede ser una gran forma de descentralizar el poder y en teoría de reducir la burocracia. Pero también puede ser mal empleado y que pase lo que ya hemos dicho. Excelente contenido, dicen. Gracias, Dandy. Un gran saludo. Dali dice, ¿qué opinas sobre Berserk? ¿Lo leíste? No lo leí todavía. Sabes que está entre la lista. Hay todavía un mes de vacaciones antes de empezar clases. Voy a tratar de ver varias series y leer cosas diferentes, como siempre. Eso está bueno. Me gustaron, menciona, buen programa. Me detuve de ver One Piece y te comencé a escuchar. Claro, el larguísimo One Piece. Hay una generación que desprecia el anime. Siempre se despreció la animación. Pero el anime, por su forma de desarrollar, tiene grandes obras. Acá justamente estamos en la parte de... acá. Un poco estamos con la parte de colección de anime. Yo tengo varios años. Acá está Levi, obviamente de la fabulosa Shingeki no Kyojin. Pero también hay cosas más viejas. Aquí hay un Seiya, un Pikachu. Ya, yo soy una persona ya que supera las 3 décadas. Pero sí, hay varios de eso. Y también sirve, por si acaso estamos hablando de política, ¿no? Volviendo a nuestra línea principal para los que recién se unen. Pero también hay ejemplos. El ejemplo del poder, por ejemplo, en Shingeki es una cuestión brutal. En Shingeki hay un golpe de Estado. Hay una parte en la que una de las legiones de los yegueristas toma el poder a través de un golpe. Entonces sirve para reflexionar a través de la política también. Entonces sí, no, hay en general los contenidos culturales. Quienes pasan clases conmigo saben que a mí me encantan esas cosas y que funciona. O sea, de repente no es el método tradicional, pero funciona. Y aparte que uno también se distiende un poco, ¿no? Y no quiere decir que no leamos tratados o que no leamos muy buenos ensayos, que hay, por ejemplo, que hay unos buenos ensayos de Unamuno. Pero también hay que relacionarlo a la vida pública. Sirve para la historia, sirve para el contenido, sirve para las clases, sirve para tener conversaciones más agradables. Y está bueno que así sea. Igual, ojo, ¿no? También con eso. Hay obras que son brutales. Y que sirven también para eso. Akira, a pesar de que tiene algunas cosas que... Yo no quiero decir que Akira está sobrevalorada. No. Pero cuando la vi dije, es una masterpiece. Y tampoco. Estaba muy buena. Pero sirve. O sea, pensar que está hecha en los 80, si no me equivoco. Entonces, funciona muy bien en ese aspecto. O sea, no tiene las líneas narrativas, ni la animación de 2000, 2010, ¿no? Pero está bueno. Y sirve también para hablar. Siempre los temas de las distopías sirven para reflexionar sobre política. Para pensar además que, volviendo a nuestro tema, Santa Cruz, después de esta elección, no se vuelve una ciudad distópica, con concejales de dudoso pasado, o de conocido pasado. Dice criterio liberal, claro, eliminar la burocracia innecesaria, pero con el presupuesto que sí o sí llega al regional. Claro, y ese es un desafío, ¿no? De hecho, mira cómo estamos, ¿no? El famoso tema del pacto fiscal, la reasignación de recursos. ¿Qué tanto puede darse una nueva repartición de recursos? Encima recursos escasos, ¿no? Porque, ojo, estamos en crisis, no nos olvidemos de eso. Yo siempre decía, allá por el 2022, cuando hubo el problema del censo, los famosos 36 días de paro, que para mí fueron un exceso, ya lo he dicho, más allá de que la demanda era legítima y legal, fue un exceso. No había que concentrarse tanto en eso, porque ya se veía venir que venía la crisis y los recursos que quedaban no iban a ser muchos. Y por más que los pudieses repartir de alguna manera con la redistribución por la población, si no hay, no hay. Y no hay. La prueba está hoy.
Dice, eliminar la burocracia innecesaria, pero es lo que comentábamos hace rato. ¿Y qué se debería ser bajo un enfoque liberal? A ver, dentro de la visión liberal, no se trata el tema de lo federal como una descentralización, pero no tanto en el tema presupuestario, sino en el tema, para mí, desde el control del poder, es decir, la toma de decisiones. Para ciertos pensadores, no solo liberales, sino también de otras corrientes, incluido Mario Bunge, por ejemplo, todo funciona como sistemas, son interrelaciones entre personas e instituciones y todas esas cosas. Entonces, el simplificar la vida para el ciudadano no tendría que ver necesariamente con que sea un sistema centralista y centralista federal. Es más, como decíamos hace rato, se podría hasta empantanar más si no hay una madurez política. Ahora, desde el punto de vista del control ciudadano, sí es útil. ¿Por qué? Porque puedes ver más de cerca lo que hace. El clásico ejemplo. ¿A quién vas a ver más cerca? ¿Vas a controlar lo que hace un ministerio que está a 1000 kilómetros? ¿O a tu gobernación que está a 8 cuadras? No quiero decir que no sean buenas ni malos los otros de por sí, no. Pero, bueno, ya lo de 8 cuadras, digamos, a 8 kilómetros. Ok, o sea, puedes verlo mejor. Es una cuestión práctica. ¿Controlas remotamente o ves cerca? No, ves cerca. ¿Te garantiza que van a ser buenos todos? No. Pero te permite. Hasta cuestionarlo, ¿no? Hasta que tu voz de protesta ciudadana se escuche más. Oye, ok, aquí estoy. No me estás viendo desde los 3000 más metros de altura sobre el nivel del mar. Vamos acá. Entonces, en ese juego político creo que el enfoque liberal funciona. Siempre funciona, pero en ese caso creo que funciona mejor para estas cosas. Y por eso es que, mira, como cierra muy bien tu pregunta con lo que estamos hoy conversando, que son tan importantes estas elecciones. ¿Por qué? Porque obviamente son las primeras sin el MAS en el gobierno. Les recuerdo a todos que las primeras elecciones de prefecto, no de gobernador, sino de prefecto, fueron paralelas a las del MAS. Cuando Rubén Costas es elegido prefecto en diciembre del 2005, es el mismo día que Evo Morales es elegido presidente. Se posicionan con un día de diferencia después, en febrero. Bueno. Pero se eligen el mismo día. Desde ahí, todas las otras elecciones, 2009, 2010, ya se me fue la mente. Perdón, estamos en 2025, 2009, 2014, claro, 2010, 2015 y 2021, por el año que se vuelve de la pandemia, son elecciones departamentales con el MAS en el poder. Ahora no. Entonces tienes ese desafío también, de que las autoridades departamentales y autoridades municipales respondan también a esta nueva lógica, que obviamente no es perfecta, si no, no estaríamos en estos problemas, ¿no? Nada, aparte, nada se arregla como una varita, decir, ya, pum, ya se arregló el país. Nada, no es ilusión la utopía, dice Pedro Enrique Sureña, sino más bien pensar que se hace sin esfuerzo y sin tesón. Sí, obvio, hay que hacerlo. Pero tienes esta primera elección en la que no puedes asumir que todo que tiene que ser igual porque ya no está el MAS. De hecho, como digo, salvo alguna locura que puede aparecer, no tienes la amenaza latente de que esté. Pero sí de que haya que llevar una... Por eso mismo el desafío que les decía, de adecentar la elección. Que no se estén peleando allá afuera, como está la imagen aquí arriba, insultando a los candidatos. ¿Para qué? ¿Por qué? A ver, mientras estamos conversando, estoy viendo el informe del Tribunal Electoral Departamental, que es de las 11, que después de eso ya había 18 organizaciones políticas registradas, tanto para la gobernación y como para la alcaldía. Entonces, alguien dirá, no, son demasiados. No, pero está bueno, o sea, no van a ganar todas. Hay que ver, volvemos a lo que les decía hace rato. Partamos del nulo. Yo parto del nulo. Convénzame de que no vote nulo y que vote por ustedes. Dice Megusar, recién me estoy enterando que hubo problemas entre esos partidos. No son tan distintos. No, claro. Puta. A ver, yo tengo pues ciertos roces con algunas cosas preestablecidas en este pueblo. Por ejemplo, el tema de Rubén Costas. Para que ustedes sepan. En la última elección, a ver, Rubén Costas fue gobernador 15 años. Ya. 5 fue prefecto, porque era la anterior constitución, y la otra fue gobernador. Las otras 10 fue gobernador. Más, porque hubo un año de la pandemia. O sea, estás hablando de alguien que gobernó década y media el departamento. Y que fue a la reelección, ¿no? O sea, se aprovechó de la misma maña de Evo Morales para ir a la reelección. Porque no sé bien que Evo Morales dice, no, la primera no contaba porque era la anterior constitución. Exactamente lo mismo hizo Rubén Costas. Así que yo no le doy devoción a Rubén Costas. Y es más, para los que no lo recuerden o no estaban vivos,
Rubén Costas gana el 2005 la prefectura, no con demócratas, ni con verdes, que era el nombre anterior, sino con APB. Y la alianza con Olimas, si no me equivoco. Pero gana con otro partido. Entonces, no es tampoco tan idílico el pasado de los demócratas, por cierto, ¿no? Dice criterio liberal. Entonces, un candidato regional, si fuese liberal, también debería de regular y hacer más obras. Por supuesto, claro. No sé si hacer más obras, eso sí. Peor con el presupuesto bajo que va a haber estos años. Pero sí, de regular, sí. No voy a decir nombres porque no se trata de eso. Pero hubo una especie de reunión hace un tiempo donde un candidato, o entonces precandidato y candidato a la alcaldía, hablaba de eso. Él decía que no era liberal, pero decía que no tenía ideología, cosa que también está mal, pero bueno. Pero que su objetivo era eso, desregular. No utilizaba la expresión de Rodrigo Paz del Estado tranca, porque me parece que, no sé, le falta algo, le falta cierto contenido a eso, pero bueno. Sino decía que había que desregular. Claro. Y la administración municipal, dentro de sus competencias constitucionales, puede desregular muchas cosas. Y hay ejemplos que son sencillos. Hay formas de hacer sencillo eso. Comparando, hay cosas que a nivel Bolivia están mal y que son burocráticas, laberínticas, pero hay otras cosas que te las pone el municipio como tal. Y el ejemplo de Santa Cruz de la Sierra, ya que estamos acá, la licencia de funcionamiento. No es casual que varios de los escándalos de corrupción que hallaron concejales estén vinculados a licencias de funcionamiento. ¿Por qué? Y les cuento cómo funciona. Para que te otorguen la licencia de funcionamiento, hay algunos, sin corrupción y de la manera correcta, hay una serie de requisitos, algunos sencillos, carnet, NIT, que ya podríamos discutir si está bueno. Plano de uso de suelo del lugar que alquilas donde vas a estar, ya. Pero luego aparece la famosa cosa de la licencia ambiental. Y la licencia ambiental es otro trámite, que tienes que sacarlo en la Secretaría de Medio Ambiente, que al final está casado con otro trámite que se suele bloquear. Entonces, por definición, te bloquean la licencia de funcionamiento. Y ustedes dirán, ¿cómo me la dan entonces? ¿Cómo todos los negocios tienen si te la bloquean? La respuesta es mixta. Corrupción y una especie de, ¿cómo se llama? Compromiso que hace el emprendedor de sacar la licencia ambiental en determinado tiempo. Así funciona. Bien o mal, funciona operativamente mal, es un tema. Y así funciona. Entonces, al ciudadano no le queda otra. Pero ese es el mecanismo hallado. Es como una especie de... A ver, básicamente la alcaldía, desde la gestión de Percy, pasando por Sosa y la de Johnny Fernández, te dice, te voy a complicar tanto tu trámite que no tengas otra opción que pagarme por debajo de la mesa para tener tu licencia. Si no, no te voy a dejar trabajar. Y encima, porque esto lo dicen, son tremendos canallas, no tienes ni que buscarlos. Abres tu negocio, vendes desde zapatos, helados, lo que vos quieras, y a las semanas te van a tocar la puerta y te van a decir, nosotros se lo hacemos el trámite. Y alguno de ellos te va a decir, lo estamos ayudando. Así funciona Santa Cruz de la Sierra. Así es. Claro, y el emprendedor que quiere trabajar, que tiene que pagar alquiler, que tiene que pagar a sus empleados, ¿qué le va a quedar? ¿Qué va a hacer? Así funciona. O sea, es entrampado, autoentrampado el tema de las licencias para que se tenga que pagar por ese lado. Definitivamente, dice Megusar, toda esa burocracia es parte del problema de la informalidad también. Es que yo creo que más bien la informalidad es la consecuencia de. Y en eso sí estoy de acuerdo con lo que mencionaba el actual presidente. Tampoco es una genialidad, digamos, es obvio, pero el sistema boliviano, el sistema burocrático boliviano te empuja a la informalidad. Y después de la pandemia, y de ahora con la crisis es peor. ¿Por qué? Ponte que yo quiero vender hamburguesas. Ponte en un mundo imaginario, porque yo no soy muy buen chef, salvo para la pasta, que tengo cierto talento y gusto, y para los cócteles en otra época, otra versión mía. Quiero vender hamburguesas. Pero si yo quiero vender hamburguesas en un restaurante, tengo que abrir el lugar, sacar mi licencia ambiental, de funcionamiento, SENASAC, registro de empleados. ¿Qué más? ¿Qué más será?
NIT, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón. Tengo que tener, esto no es chiste, porque en algún momento tuvimos un emprendimiento con un amigo, tengo que tener una parte así de la pared solamente para los cartones esos. No es chiste. Y si pongo música, tengo que tener uno de Somodai Combas, que es otra mafia total. Pero bueno, eh, resulta que todo eso está ahí, tengo que hacer esos trámites. Si yo quiero vender hamburguesas, ¿voy a hacerlo? Si tengo una inversión grande y demás, sí. Pero si yo lo quería hacer porque me gustan las hamburguesas y porque creo que soy medianamente bueno con ellas, resultó que, no, pues voy a agarrar un carrito y voy a hacer mi casa y que sea delivery. O peor, me voy a ir a un carrito de una esquina a venderlas. Y a ver cómo me va y a ver si funciona. Informalidad. ¿Le puedo echar la culpa a esa persona de que esté en el mercado informal? No. Y no tiene que ver solo con la comida, es con todo. Desde ropa, peluches, juguetes, lo que vos quieras. El ejemplo es el mismo. Entonces, te empuja el sistema a la informalidad. Otro ejemplo, el más cruel de todos. El ejemplo que no admite un contraargumento. El famoso NIT. Ubican a Shrek 4, la peor de todas, por cierto. Shrek 4 es la peor, pero Shrek, se lo perdonamos. Rumpelstiltskin, cuando te da la pluma para que firmes, se le saca al ganso con dientes la pluma para que firmes el contrato. Eso es abrir tu NIT. Huyan hasta el último momento de abrir su NIT. Ok, que dice que el gobierno que va a cambiar todo. Todavía, para, que te demuestren. Es un contrato con Satán. Lean el Fausto de Goethe y ni Mefistófeles es tan malo y tan terrible haciendo sus contratos como el Servicio de Impuestos Nacionales. Claro, porque facilito. Venga, siéntese, saque su ficha. Deje su carnet y un croquis de su negocio. Y hasta ya le abro su NIT. Nunca lo pueden cerrar. Porque aunque lo cierren, 10 años después pueden aparecer y hacerle una auditoría. Aquí no se llama auditoría, eso es muy de la tele. Se llama fiscalización. Así se lo hacen. Huyan hasta el último momento. Y si no les queda más que abrirlo, páguenle a un buen contador. Pero bueno, no que les lleve los libritos, no, uno bueno. Porque si no, de verdad, no se la van a acabar. Es el contrato diabólico por excelencia. Dice, definitivamente toda esa burocracia es parte del problema de lo que decíamos ya. Y aunque uno sea informal, igual te joden. Claro. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Ya estamos hablando de los carritos de comida y demás. A ver, se supone que esas son formas que tú no tienes de escapar. Pero resulta que también están regulados. Los carritos los extorsionan también la alcaldía. Les pide licencia de funcionamiento. Ay, Dios. O sea, ya está. Ok, uno me dirá, no, es que tienen que cumplir estas normas. Sí, claro. Ok, que se sometan a las normas. Pero que sean pues normas sensatas. Ese es el tema. O sea, vivimos una locura de insensateces. Hasta que uno dice, ya, paren un poco, ya. Déjenos respirar, déjenos vivir. Pero dentro de todo, es eso. Y por eso, y con esto creo que acabamos esta conversación de hoy. Mira cómo, de entre ires y venires, entre todas sus aportes, hemos pasado de hablar de esta elección municipal, departamental que viene, a el tema recurrente, o sea, qué hacer frente a esta crisis. Y creo que ese es el mensaje. O sea, asumir la importancia de lo que representa una elección. No se trata de elegir a un pastor, Dios, semidios para que los gobiernen. No. Es elegir al menos peligroso, al que se lo pueda contener, al que menos daño pueda hacer con poder. Suena mediocre como objetivo, pero es más real. Yo prefiero eso, creerme mejor esa narrativa, que decir que voy a elegir a un tipo tocado por Dios para gobernar un pueblo. Me parece patético. A mí. Y la experiencia histórica, creo que me da la razón. Dice criterio liberal, ¿qué pesa más en lo regional como algo positivo? ¿Propuesta o seriedad? Claramente seriedad no. Claramente en Santa Cruz la seriedad no cuenta. Estamos todos dementes. Es como ese episodio de Gravity Falls. A mí me encanta, yo lo voy a postear. Que comience la demencia cuando empieza la elección. Eso es Santa Cruz. Propuesta puede ser. Ahora, igual lo de las propuestas hay que hacer, porque alguien dice, no, hay que leer las propuestas. Primero, que no sabes qué te van a poner en el papel. Te pueden dar propuestas muy bonitas o terriblemente ridículas que
justamente por la falta de seriedad, convencen a la gente. Como cuando alguien te propuso o le propuso a la gente reabrir Equipetrol, ¿se acuerdan? Y tenemos a Johnny Fernández otra vez acá. Igual, con eso de los concejales, hace rato me preguntaban de Maite y demás. La gente no asume, lo que les decía hace rato, no asume la importancia de la labor de los concejales. Tenemos un concejal músico, ya no importa nada, yo estoy más funado que cualquier otra cosa. Tenemos a un concejal músico, suplente de UCS, de apellido Negrete, Michael Negrete. Si yo les contara cómo se movilizó el gremio de músicos y de bolicheros para que él salga concejal, se caerían de espaldas. ¿Saben cuál era la lógica? Es de los nuestros. Yo sé, yo lo viví eso. Tuve que escuchar y leer esas cosas. O sea, se mide esa cuestión corporativa, casi sectaria, más que pensar en la capacidad del político. Más que en sus problemas, no importa, es que es de los nuestros, él sabe de nuestro, la vamos a hablar de nuestro sector. Ay, me acabo de mover el cerebro con eso. Ya lo había bloqueado en mi cabeza. Bien, sigamos. Los concejales aprueban el pasaje, creo, básico, pero es súper importante tomar en cuenta. Bien, buen ejemplo me gusta. Y fíjate cómo que aún teniendo que aprobar los pasajes, se los saltan. Este pasaje que tenemos ahora, no el de ahorita de 3, sino el anterior de 2.30, que en realidad cobraba 2.30, perdón, que cobraron 2, que cobró 2.50, nunca fue aprobado por el Consejo. Se lo tiró el alcalde por encima y le valió un poroto la norma. Y aquí también tiene que decir el Consejo, hay que decir, ¿por qué no hicieron su trabajo? Ah, el alcalde lo hizo, ok, métanle un proceso al alcalde por usurpar funciones. ¿Por qué será que las iglesias y la política monopolizan casualmente la caridad? Yo te digo que no es casualmente, está todo perfectamente pensado. O sea, y no es porque sean genios o grandes seres que están todo el día en su pensamiento maquiavélico, en el otro sentido de lo maquiavélico, sino porque su vida gira en torno a eso. El tipo que, como dices, hace un video, hombre o mujer, regalando juguetes, mercado, plata, ya hablando de este candidato Solares o de cualquier otro influencer, para que veas que está ahí el nexo entre influencers y política. Esos tipos que se hacen esos videos están pensando en eso, en ganar fama para saltar a la política. Algunos ya lo tienen en el principio, o sea, lo tienen como una puerta. Y las iglesias igual. Ya estoy en esto. Esta es la cosa de estos lives. Me empiezan a deslenguar y no acabo más. El tema de las iglesias es terrible. Les pongo una comparativa. ¿Quieren ver el capital político de las iglesias? Año 2019, el año del fraude, el entonces candidato Chi sale tercero. Sorpresivamente con el apoyo de algunas iglesias. Pasa un año y su votación es paupérrima. Menos de un año. Su votación es paupérrima. La respuesta, el que cerró con esas iglesias un año después, fue Luis Fernando Camacho. Y ahí encuentras por qué no es casual que las caravanas de ese entonces de Camacho, y las de hoy un poquito menos, por lo menos las de este año sí, pero en la pandemia, hayan tenido ese aire tan religioso. Ustedes búsquenlo, está por ahí, pero hay que sacarle capturas a todo ahora, creo. Hay una imagen de Camacho en su caravana, no sé si del 2020 o 21, la misma época, la presidencial o de la gobernación ya era, en la que está en una caravana y le dan un rosario. Y él básicamente hace un acto como bendecirlo y se lo devuelve a la gente. O sea, locura. Bueno, esta era una iglesia católica, obviamente, sin rosario es católica. Pero, o sea, a eso vamos. Octavio Paz tiene en el logro filantrópico y en itinerario también, aunque está más desarrollado en el logro filantrópico, esta idea de cómo las religiones son ideologías y las ideologías son religiones. O sea, este enlace que hay, estas similitudes no son casuales, dice Octavio Paz. Y tiene razón. Tiene razón. Por eso es que se mueven las masas. Te voy a poner un ejemplo más, ya que estamos desempolvando recuerdos. Hace algunos años, Choquehuanca, el entonces vicepresidente, cuando había algún conflicto con el gobierno y demás, dijo, ahora van a ver la furia del Inca, dijo. Y nos reímos, porque era gracioso, obviamente, que te digo, jaja, ¿cuál es tu furia del Inca, viejo? O sea, pará un poco, deja tus estupefacientes. Pero, a los días, en el Cristo, una camachista de una iglesia, camachista
y además de otra iglesia, porque el camachismo también es una secta, dijo, ahora van a ver ustedes la ira de Dios. ¿Quieren ver cómo ahí está? ¿Cómo se parecen política y religión? Como desde un lado y desde el otro se manipula a través de eso. Ojo. Otra, ya que estamos ya nada me va a pasar, por último ya. El año 2019, cuando estaba dándose las protestas contra Evo Morales, ¿se acuerdan que todos los días había una especie de meeting en el Cristo? Completamente válido. Obviamente era un fraude lo que había, y había que luchar contra el fraude. Nadie va a negar eso. Perfecto, estamos muy bien. Pero, había una parte de las casi todas las noches en las que había que rezar. Y estábamos con un amigo manejando bici. Y nos tocó descansar en el Cristo porque obviamente hacía un calor infernal. Y queríamos tomarnos una soda. Y nos quedó justo en el Cristo. Y resulta que como yo soy un hombre sin fe, no me agaché a rezar. Porque la gente se tenía en el piso. Y yo no lo hice. Y las miradas eran como si yo fuese el mismo Mefistófeles. Porque todo estaba encaminado a eso. A que todos tengan que rezar. Y así es. O sea, estamos en eso. Yo no me considero un no creyente militante. Yo no trato de convencer a la gente que no crea. Otra cosa es que quiera que piense, ¿no? Eso sí lo trato. Pero no trato de hacer que la gente no crea. Pero tampoco me gusta que se obligue a eso. Por ejemplo, que se convierta a los niños en agentes delatores cuando alguien no reza o cuando alguien no va a la iglesia. No, viejo, para un poco. Pero voy a dejar acá porque quiero hablar de política y religión específicamente en otro momento. Ya me trajeron al camachismo y el camachismo es básicamente una religión. Perversa. Solar es increíble cómo usaba las dos, religión y política. Yo lo único que te cambiaría en tu comentario es que no la usaba. Usa. Y las va a usar como no te imaginas en la campaña. Pero así, va a ser. Ay, no, va a ser. Tengo un mes más de vacaciones antes de que empiecen las clases. Pero inclusive después vamos a tratar de ver la manera de hacer análisis largos y pormenorizados. Porque va a haber mucho material. Y no material solamente divertido de memes, sino va a haber material para analizar. Y creo que ya sea a través de videos largos, en las otras redes o acá en estos lives, vamos a hacerlo porque cada día vamos a tener una cosita. Ni siquiera empezó la campaña, o ir a la inscripción y mira todo lo que estamos hablando hace 1 hora y 27 minutos. Gracias también, aunque ustedes están opinando, así que gracias. Se acuerda del ojo ciudadano como muchos mercenarios así denuncian y después postulan. Si te contase los problemas que tengo con Rafael Hurtado. No, este no es un live de chismes, pero ese es un ejemplo de mercenario. Y la palabra que estás usando con todas las letras es genial, es correcta. Porque hay gente como ese sujeto al que no le importa vestirse de cualquier color o de un montón de colores en menos de 3 meses. Las personas sensatas tienen vergüenza. Los mercenarios no. Lara parece un poquito mal de la cabeza. No, otra vez no, un poquito muy mal. Muy mal. Pero bueno, igual tendremos que hablar. Y vamos a tener que hablar de esto del vicepresidente en otra ocasión. Porque se acerca la fecha del primer posible viaje del presidente Paz al extranjero. Y la sucesión constitucional cae sobre el vicepresidente. Como la del gobernador, que debe caer sobre el vicegobernador. Salvo que seas Luis Fernando Camacho y te pelees con tu vice, ¿no? Pero esa es otra historia que hablaremos en otro momento. Yo también me retiro. Estamos 1 hora y 28. Ha sido un enorme placer. Teníamos un poquito de miedo, ¿no? De hacer el live. Pero lo superamos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, tu voz potente de sueño me dice que sí, lo logramos. Pero gracias, gracias a ti por convencerme también, porque sin ti no lo podríamos hacer. Verónica, gracias. Pero bueno, terminamos hoy día. Gracias por sus comentarios, por sus aportes. Gracias, me gustaron por tu comentario. Gracias, Criterio Liberal. Nos volveremos a encontrar cuando la situación nos convoque. Ya sea aquí, igual pueden seguirnos en los videos largos, pueden seguirnos en las otras redes, pueden seguirnos en todo lado. Igual. Eso es interesante también, lo vimos comentar otro día. ¿Cómo reacciona el público al mismo video en diferentes redes? Eso es un tema, no solo generacional, sino también cultural. Pero vamos a hablar. Gracias, Criterio Liberal, me gustar. Gracias, Johan, si es que sigues por ahí. Gracias, Guido, Andrés, por los aportes. Muchas gracias por eso también. Nos volveremos a encontrar en otro momento. Que tengan un muy buen descanso.